Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Vamos inmediatamente a la sección de preguntas y respuestas y a la pregunta del día. Pastor, no quiero que me malentiendan como una cristiana carnalita y chismosa. No lo soy. Pero he estado en 2 que 3 iglesias y en esta última el pastor de la iglesia dijo en una de sus prédicas que habrá muchas sorpresas en el día que suene la trompeta de Dios. Que la mayoría de los cristianos de las iglesias se quedarán en el arrebatamiento. Que él exhorta a ser santos porque sin santidad nadie verá al Señor. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se van o se quedan los cristianos que estuvieran pecando en el arrebatamiento? Mi nombre es Marita Salazar, de Houston, Texas. Muy bien, estimada amada de Houston, muchísimas gracias por tu pregunta. Y antes de darte la respuesta, quisiera comentar esto. Tenemos que ser respetuosos con los amados consiervos y pastores, y lo que ellos están dando es lo que ellos están dando, porque eso es lo que ellos tienen. Y yo comento esta postura de la cual posiblemente el pastor que me mencionas, pues tiene, muy celoso en la obra del Señor, y eso yo le aplaudo. Y le agradezco al Padre por esos hombres que desde el púlpito exhortan a siempre aún desafiar más y más a la congregación. Como dice la palabra, el que esté sucio, ensúciese más, el que esté limpio, límpiese más. Bien, pues voy directamente a la respuesta a tu pregunta, y mi respuesta va a ser clara, va a ser directa. Las personas que se van a ir cuando ocurra el arrebatamiento serán los hijos y las hijas de Dios. Y se quedarán los que no son hijos y las que no son hijas de Dios. Así de fácil. Toda persona que ha creído y que ha recibido las buenas nuevas del Evangelio son salvos. Es decir, aquellas personas que reciben a Jesús en su corazón y lo confiesan con su boca serán salvos, de acuerdo a Romanos 10, 9, 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y las personas que se quedarán en la gran tribulación serán aquellas personas que no recibieron a Jesús. Y quiero comentar lo siguiente antes de continuar con la respuesta a la pregunta de quién se va y quién se queda en el arrebatamiento. Hay personas que se van a quedar en la gran tribulación y no se irán en el arrebatamiento jamás, porque nunca han recibido a Jesús en su corazón. Porque muchos piensan que por haber nacido en un hogar cristiano, porque han bajado a las aguas por presión, por la presión del grupo, de la familia, porque van a la iglesia de vez en cuando, porque han participado de la cena del Señor. Y hacen cosas que los cristianos hacen, pero esas personas no son cristianas. Y no lo son porque no han tenido su encuentro real con Jesús y por ende no han recibido a Jesús en su corazón. Pues esas personas realmente no son cristianas. Son pseudos cristianos o religiosos solamente. Pero no son cristianos porque no han nacido de nuevo. Se parecen a un cristiano. Hacen las cosas de un cristiano. Pero no lo son, repito, porque no han nacido realmente de nuevo. Dios tiene hijos. Dios tiene hijas. Pero no tiene sobrinos, sobrinas, parientes, nietos. No es el tío Gamboín. Dios solamente tiene hijos e hijas porque Él es un padre. Y el Padre tiene hijos e hijas. Miremos lo que nos dice 1 Juan capítulo 3 del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el grupo de los no cristianos están incluidos los pseudo cristianos, los que hacen que parecen cristianos, pero no lo son, porque no han nacido de nuevo, porque no han tenido su encuentro personal con Jesús. Bueno, pues los no cristianos, esos en el arrebatamiento, cuando suene la última trompeta, como dice Pablo en Tesalonicenses, en el 4 del 4:17, lo voy a leer rápidamente, creo que es importante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, quienes se van son los hijos y se quedarán aquellos que no son hijos, que no han nacido de nuevo. Ahora, pudiera ser una hija obediente o un hijo desobediente, estuvieran en una condición de pecado que es diferente a una vida de pecado que es distinto. Ese hijo o esa hija se va. No depende de cómo se esté en ese momento, sino quiénes somos en Cristo. Si somos hijos o no somos hijos. Si hemos nacido de nuevo al recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, ese es un hijo, esa es una hija. Los de las tinieblas son de las tinieblas, los de la luz son de la luz. Quizá alguien de la luz ande en la zona de claros oscuros, ande rebecón, ande rebelde, pero aún así el Señor se lo va a llevar, porque no va a dejar a su pueblo, no va a dejar a sus hijos, no va a dejar a sus hijas, y el Señor llevará a su pueblo, a sus hijos e hijas, a los carnales, a los chuletudos, a los hijos espirituales. Se va a llevar a toditos los hijos. Seguramente la hija o el hijo carnalón van a recibir su reprensión cuando lleguen allá, porque todo cristiano vamos a pasar por el tribunal de Cristo, por el bema de Cristo, porque dice la palabra en 1 Corintios 3, 12, 15, porque la obra de cada quien será probada. Y lo voy a leer porque creo que es importante. Si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, hay 6 tipos de obra: piedras preciosas, oro, plata, heno, hojarasca y madera. Las obras que van a pasar son aquellas que no se quemen en el fuego. Así que todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer de corazón, porque ni un vaso de agua fría quedará sin recompensa. Hace años atrás, muchos años, estábamos centrados en las obras, porque nuestros mentores, los evangelistas, los pastores más conocidos tenían esa teología de fe más obras. Pero debemos estar claros que hemos evolucionado por la palabra, en el conocimiento del Señor. Y la iglesia del Señor hace 20 años diría que tal vez se quedaría un cristiano carnalón, que tenía que ser totalmente santo, si no se quedaba. Pero hablando la verdad en línea a la palabra, ¿quién puede decir que está sin pecado? Pero sin pecado, pues nadie. O sea, si pretenden ser salvos por las obras, estamos pelados. Nosotros somos justos por fe. Por fe es que somos la justicia de Dios, por fe es que somos santos. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Es por medio de la fe en la obra de Jesús es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro delante del Señor, que es santo, santo y santo. Pero sí es importante subrayar que la mejor manera de estar bien con Dios es tener una buena relación con Jesús. Esa es la mejor manera de saber que se está bien. Es el estado en que debemos estar hablando espiritualmente todo cristiano. Tener a Jesús es lo que nos hace estar bien. Y si tienes errores, imperfecciones, seguramente las estás lidiando con el Señor, descansando en la revelación de la gracia, en su favor inmerecido, para ser mejores y agradables. Pero si la persona se está alejando del Señor y la persona está pecando voluntariamente, dándole duro a la hilacha, a la carne, ese es otro tema que debemos declarar, porque puede ser que esa persona se diga cristiano y realmente, como anteriormente lo mencioné, solamente es un pseudo cristiano, es decir, que no es un cristiano, que no ha nacido de nuevo, y por eso su comportamiento. Por eso Pablo nos exhorta ahí en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso le corresponde a cada quien. Ahora, es importante saber que en nuestras imperfecciones está obrando el Señor. Eso es la gracia, ese es su favor inmerecido, esa es su sangre que nos limpia, y nosotros somos justos hoy, mañana y siempre por la obra que hizo Jesús, no por lo que estamos haciendo, no por nuestro esfuerzo, no. Pero sí es importante aclarar esto: si la persona se mantiene pecando de manera evolutiva y va de aumento a pesar de la disciplina del Señor, sigue este santo o esta santa o esta persona pecando, oigan, pues podríamos decir que esta persona pasó algo en ella. Si no, el Señor se la llevará antes. Y si no se la lleva, puede caer en el peligro de entrar a la apostasía, que es la única manera en la cual la Escritura describe que se puede perder. Esa es la excepción, no es la regla. Ok, ahora, el énfasis lo debemos de poner, lo debemos de subrayar y poner en negritas y el acento. Es lo que sí debemos de hacer. Y lo que sí debemos de hacer es enfocarnos en la obra de Dios, servirle sin duda alguna con toda la buena actitud e intención. Hagamos del cristianismo no un grupo de reglas, sino hagamos del cristianismo un estilo de vida, la lectura de la Escritura, la oración, el servicio, el ayuno, la práctica es muy importante, el discipulado, son fundamentales para vivir una vida victoriosa en esta vida, para fortalecer al hombre interior. Por eso yo les recomiendo que saquen un tiempo, retírense con el Señor, participen de la cena del Señor, congréguense, evangelicen, visiten a los enfermos, ofrenden, diezmen, participen en cédulas. La comunión entre la congregación juega un papel muy importante, porque ahí es donde son las prácticas cristianas que nos mantienen bien delante del Señor. Porque si nos mantenemos en eso, seguramente estamos en el punto de la perfecta voluntad de Dios. Y con eso quiero cerrar, pero quiero comentar esto último. Hubo un tiempo en mis inicios que tenía un terror de perder mi salvación. Con el solamente de pensar, yo pensaba que me perdía. Y entré en una crisis emocional, de identidad, en cuanto si era cristiano o no lo era, porque veía yo las intenciones de la carne, que eran el mal. Y eso me daba un terror, un miedo de perder la salvación, porque estaba dependiendo yo de mi esfuerzo y no de lo que hizo Jesús en el Calvario. Y eso me llevó a muchas tristezas, derrotas, frustraciones, mucho dolor. Pero cuando descubrí
el secreto de que no dependía de mí, sino dependía en que no tendría yo que estar mirándome a mí, sino mirando lo que hizo Jesús en el Calvario. Que el hoy era salvo, que el mañana iba a ser salvo y que siempre iba a ser salvo. Y que su sangre como un río me estaba limpiando continuamente. Cuando creí y el Espíritu Santo abrió mi entendimiento, ¡oh, qué libertad! Prediquemos la palabra, edifiquemos a la gente con el Evangelio de las Buenas Nuevas. Esa es mi respuesta. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima Pregúntale al Pastor. Te invito a que visites nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, que seas muy feliz. Y te recuerdo que Cristo ya pagó tu condenación. Gracias a Dios por la obra que Él hizo. Nos vemos. Bendiciones.